Somos pureza. Somos salud. Somos sostenibilidad. Somos parte de ti. Emaxa, el agua que somos. Sean bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de Empresa 7 en segunda temporada. Hoy contamos con la presencia de José Juan Jiménez Güeto, que es el portavoz del Cabildo Catedralicio. Y ustedes me dirán qué hace el Cabildo de la Catedral en un programa de empresa. Yo se lo voy a explicar. Es cierto que es un colegio sacerdotal que se dedica a la celebración de liturgia y celebraciones religiosas, pero también es verdad que es una auténtica locomotora económica de la ciudad. Le diré algunos datos, simplemente para contextualizar al telespectador y sobre todo para darle sentido a un programa que se dedica exclusivamente a hablar de economía. El Cabildo de la Catedral tiene más de 50 trabajadores. Gestionan el monumento con más visitas de Córdoba y probablemente, y seguro que uno de los más visitado de toda España. Además tienen la gestión de la ruta de la iglesia fernandina y un largo etcétera de cometidos que dan un largo impacto económico en la ciudad y que lo vamos a analizar precisamente con José Juan Jiménez Güeto, al cual agradezco su presencia esta noche aquí. Muy buenas noches, José Juan. Muy buenas noches, Rafa. Encantado de estar aquí siempre en Onda Mezquita con vosotros. He explicado por qué está aquí el Cabildo, porque algunos dirán, ¿qué hace un sacerdote en un programa de empresa? Pero es que la función económica que tiene el Cabildo de la Catedral, para muchos desconocida, es bastante importante. Y no hablo de ingresos para propios, sino lo que genera en la ciudad es muchísimo más extenso de lo que genera en propio. Efectivamente, bien, como comentas, es que, y has dicho bien, es una locomotora económica, no solamente de la ciudad de Córdoba, sino de toda la provincia de Córdoba. Fíjate, en el año 2018 llevó a cabo un estudio la Universidad de Loyola, que sería el segundo estudio, se han hecho varios, ¿verdad? Y en el año 2018, la mezquita catedral suponía un impacto en toda la provincia, generaba de 406 millones de euros, es decir, supone el 1,46% del Producto Interior Bruto de toda la provincia. Si habláramos solo de la capital, podríamos estar hablando del 4% del PIB. Además, genera más de 800 puestos de trabajo directos, ¿vale?, en nuestra provincia. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que la Mezquita Catedral, sin ser una empresa al uso, ¿verdad?, porque es una entidad, una institución sin ánimo de lucro, pero sí que se gestiona con conceptos empresariales y al mismo tiempo rendimos nuestras cuentas allí donde hay que hacerlas ante los entes oportunos y los reguladores oportunos a los cuales nos tenemos que someter también en esa rendición de cuentas que tiene el Cabildo Catedral. Pero sobre todo nos debemos a la ciudadanía de Córdoba y por eso todos tienen la oportunidad de poderlo ver en el portal de transparencia, pues cuáles son no solamente los ingresos, los gastos y en qué destinamos todos los recursos. Transparencia absoluta. Pero le voy a pedir que hile un poco más fino. Hemos hablado de 406 millones de euros según el último estudio de la Universidad de Loyola, que precisamente no es que haga malos estudios, sino son estudios muy certeros. Se dedican a eso, básicamente. De hecho, en Córdoba el ayuntamiento le encarga los estudios a ellos. Precisamente. Y luego, un impacto en empleo de más de 800 puestos de trabajo. ¿A qué se refieren esos 406 millones de euros? O sea, ¿de qué podríamos estar hablando? Me imagino que con hoteles, en restaurantes, etcétera. Y también esos 800 y pico puestos de trabajo que genera de manera directa, pero no indirecta, como plantilla propia. Pues fíjate, prueba, es un simple detalle. Durante este periodo de pandemia, cierra la mezquita, se resfría la mezquita, una gripe, la mezquita catedral y una pulmonía en el sector.
por ejemplo, todo el casco histórico estaba muerto, todo el casco histórico estaba cerrado. ¿Cuántos hombres y mujeres trabajan precisamente en el entorno de la mezquita catedral? No solamente restaurantes, bares, agencias de viajes, hoteles, las tiendas, el pequeño comercio de cercanía, no solamente el comercio de recuerdos y tal, sino esa pequeña panadería, ese pequeño bar o tienda de comestibles, que todas esas se han visto afectadas en todo el casco. Que no hablamos de gigante gastronómico, hablando del pequeño comercio no, que viven una o dos familias. Cercanía, por ejemplo, una de las iniciativas, que si en algún momento tenemos oportunidad de comentarlo, te lo explico. Cuando pusimos nosotros en marcha ese nuevo servicio de la ruta de la Iglesia Fernandina, ¿qué quisimos hacer? Que prácticamente esos 2 millones de visitantes que tuvimos en el año 2019 se desplazasen, esos flujos de visitantes no se quedaran solamente en el entorno de la mezquita catedral, sino que se desplazasen al resto del casco histórico, es decir, especialmente a la Cerquía, que también es una zona bastante deprimida, de manera que, abriendo las iglesias fernandinas, estábamos potenciando que ese comercio de cercanía, esos locales de cercanía y pequeños bares, pequeñas tabernitas, restaurantes más pequeños que están en ese entorno, oye, pues pudieran tener una fuente de ingresos extraordinaria, una iniciativa que nunca hubo un ente público que la pusiera en marcha y que la puso una institución sin ánimo de lucro como es el Cabildo en servicio a la sociedad, es decir, en servicio a la ciudad de Córdoba. Pero como antes me preguntaba esos puestos de trabajo, te he dicho de esas grandes agencias, hoteles, etcétera, pero también repercute en la provincia. ¿Por qué? Porque el turismo fundamental que viene a la ciudad de Córdoba y que viene a la mezquita catedral, que es el gran imán, ¿vale? Ese también ahora se está interesando por propuestas muy importantes dentro de nuestra provincia, como pueden ser, por ejemplo, Caminos de Pasión en la zona de la Subétana. No sé si la conoces, pero es un proyecto precioso. Cantidad de rutas que se están dimensionando dentro de la propia provincia, que eso están generando puestos de trabajo y genera riqueza. Entiendo que además, que al igual que otra empresa, bueno, ha hablado de la ruta de la Iglesia Fernandina, que cuando haya un año normal, que esperamos que sea pronto, ese impacto económico, ese impacto en empleo crecerá exponencialmente. Hombre, claro, entendemos, nosotros porque se traslada. Incluso nosotros Adintra, es decir, antes comentabas al principio, nosotros nos hemos visto obligados no a hacer un ERTE, sino a no renovar determinados contratos que eran ahora mismo temporales, ¿no? Porque nosotros, cuando comenzó la pandemia, no quisimos hacer ERTES porque somos una entidad sin ánimo de lucro, no buscamos el beneficio por el beneficio, por lo tanto nuestro primer beneficiario son siempre el personal de nuestra casa, personal que trabaja con nosotros. Antes de la pandemia teníamos 67 trabajadores directos nuestros, es decir, contratados por el Cabildo, y 15 de empresas subcontratadas que eran de temas de seguridad. Estábamos en torno a, contando ya los canónigos y demás, estábamos a 100 y pico trabajadores directos, ¿no? Bien, pues ahora con la pandemia nos vimos la obligación de no renovar determinados contratos por esa falta de ingresos, pasando a tener 50 trabajadores que tenemos ahora mismo, más 8 de empresas subcontratadas, ¿no? ¿Qué significa? La apertura de la ruta de la Fernandina es generar, por ejemplo, ya contratados por la propia mezquita catedral, 11 puestos de trabajo nuevos, directos, porque son los 11 templos, y si abrimos más templos, que era el proyecto que estaba preparado de abrirlos, porque se sabe ahora mismo, la ruta de la Iglesia Fernandina en Córdoba está abierta solamente en la zona de la Cerquía. El proyecto es abrir también la ruta de la Iglesia Fernandina del centro, es decir, que tienen más problemática por el tema del culto, ¿no? Pues San Miguel, San Nicolás, la Trinidad, incluso San Pablo, etcétera. Un montón de iglesias que quedan ahí para completar esa ruta, ¿no? Bien, pues esos son 11 puestos nuevos. Cuando se abre la catedral, otros 4 puestos de trabajo, la torre campanario, cuando volvamos a abrirla, otros 4 puestos más de trabajo. Esos nuestros. Pero ¿y los que se generan en los bares, en los comercios, en el entorno? Que no se percibe. Es que el hecho de que esté como una pequeña gripe o una gran gripe la mezquita catedral es una auténtica pulmonía, un desastre en una ciudad como es Córdoba, eminentemente turística, ¿no? Me voy a valer del símil sanitario sí. que ha utilizado de la pulmonía o del resfriado, y los demás entramos en pulmonía. La pandemia no ha pasado de largo para el Cabildo de la Catedral.
imagino que habrán tenido más gastos que ingresos y que el palo ha sido gordo. Efectivamente, imagínate, en el año 19 el Cabildo, como podéis ver en el portal de transparencia, tuvo, podríamos decir, nosotros nos gusta llamar el superávit, pero tuvo un superávit de 4 millones de euros, que nosotros llamamos como capacidad de financiación para generar nuevos proyectos dentro de la mezquita catedral, ¿no? De muchas obras que tenemos ahí pendientes que queremos llevar a cabo. Si quieres en otro momento te las explico cuáles son, ¿no? Pero nosotros... ¿Puede comentar alguna? Sin problema. Bueno, pues proyectos que tenemos, por ejemplo, la restauración del Mihrab, ¿vale? La capilla real. De hecho, del Mihrab ya están hechos todos los estudios preliminares. El Instituto de Patrimonio Andaluz ya ha hecho todo el estudio previo de la masura y de todo lo que es el Mihrab, y que lo ha sido costeado, financiado íntegramente por el Cabildo. Tenemos el proyecto trabajando sobre el proyecto de la Capilla Real. También toda la fachada, es decir, todo el muro norte, es decir, esa fachada donde está la Puerta de las Palmas, donde sabéis que veis que está como más deteriorado, más abandonado, esa zona ahí, todas las capillas, todas las portadas, fachadas que nos quedan de las capillas del muro de Levante, que hay 2 restauradas y que nos quedan todavía 3, también la bóveda de la capilla de la iglesia antigua, y también cambiar todo el artesonado, es decir, todas las vigas de la capilla gótica de la catedral. Para que lo sepa, todas esas obras están pendientes, esos son millones de euros. Para que lo sepa el telespectador, eso corresponde únicamente al Cabildo de la catedral, ¿no? Sí, sí, lo sostenemos íntegramente nosotros, todas esas obras. No viene nadie con una varita y se arregla todo. Mira, ya desde el año, ¿tú te acuerdas? Desde el año 91 por ahí, la Junta de Andalucía nos ha puesto, una vez algo de 200.000 euros que se colocó en las cúpulas del Mihrab. Y desde el 2003, desde que se arregló el crucero, del 1% de catedrales que se destinan de toda España, se destinaron 3 millones de euros, ¿vale?, al crucero de la catedral. 3 millones de euros que tenía el Cabildo preparado, que destinó para poner en valor otro edificio muy importante que hoy está en uso, como fue el Palacio Episcopal. Estoy explicando. Hay conservación también de patrimonio eclesiástico de la provincia, o sea que no solamente hablamos Pero no me quiero pasar, discúlpame, sin decirte claro, lo de los datos que me preguntabas antes. Por ejemplo, en el año, te decía el 19, esa capacidad de financiación que nosotros dejamos a esos fondos para las obras, pero también en el año de la pandemia nosotros tuvimos algo de más de 13 millones de euros de gastos en el año de la pandemia, ¿vale? Y tuvimos solamente un ingreso de 4 millones de euros. Es decir, recordad que en marzo se había interrumpido el tema, ¿no? Entonces, ¿qué supuso? 9 millones de euros de déficit, ¿vale? Que obligó al Cabildo a realizar 2 pólizas de 5 millones de euros cada una, ¿no?, para poder afrontar lo que tenemos por delante. En lo que llevamos de este año, que el turismo ha comenzado a activarse con un poquito crescendo a partir de julio, bueno, pues prevemos que si la marcha de este año sigue siendo positiva, bueno, pues podríamos llegar a equilibrar el presupuesto que habíamos establecido para este año, un presupuesto extremadamente conservador, pero probablemente podamos incluso dar 1 millón o cerca de 2 millones de pérdidas. No sabría, todavía es pronto para asegurarlo. Si siguen creciendo puede que terminemos bien, si no, pero no con los números, cuando digo terminemos bien, no con los números del año 2019, sino con los números de este año de pandemia y tal, ¿no? Que no, pues tendríamos un acumulado de déficit de cerca de 11 millones de euros, que tal, que salimos bien, pues tendríamos un acumulado de 9 millones de euros, que Dios quiera que con el tiempo, en los próximos 2 o 3 años, podamos recuperarnos para poder seguir afrontando todos los proyectos que tenemos en marcha. Los empresarios que nos están viendo ahora mismo seguramente le entenderán perfectamente. Yo creo que sí. Aunque no creo que haya muchas empresas en Córdoba que hayan tenido un déficit tan abultado. O sea que la situación, y han tenido que pedir pólizas de crédito como ha tenido que pedir cualquier empresa para reorganizar sus números, y ha tenido que no despedir ni declarar ERTE, sino no contar con personas que tenían un contrato temporal, cuando cumplían no le hemos renovado, pero que están ahí para que en cuanto volvamos a activarnos, volvamos a recuperar a todo nuestro personal. Y además es una empresa, bueno, ahora se lleva mucho la responsabilidad civil
corporativa, ¿no? Sí. En el caso del Cabildo de la Catedral, además, destina parte de su presupuesto a caridad, que pocas empresas lo hacen. Entonces a mí me gustaría que le dijéramos al telespectador qué es lo que hace el Cabildo de la Catedral como empresa, destinarlo a obras de caridad. Mira, yo sí quisiera matizar que en situación normal, así a grandes rasgos, lo pueden observar todos los televidentes, que el Cabildo destina aproximadamente un 7,8% de su presupuesto a vigilancia, un 28,8% a mantenimiento y conservación, un 22%, algo más del 22%, casi 23% se destina a caridad, ¿vale? ¿Cuánto? Un 23%, es casi decir, 22,9%, pero vamos, 23% prácticamente, sí, para redondear. Para redondear a caridad, y un 28% también se dedica a personal, ¿vale? ¿A dónde va ese dinero de ese 23%? Bueno, pues nuestra diócesis recibe una gran parte importante, porque imagínate, de ahí recibe, pues para mantener muchas iglesias pequeñas que no tienen, arreglar patrimonio de muchísimas iglesias. Tenemos luego la Fundación Pía de Sacerdotes Mayores, tenemos la biblioteca, el mantenimiento de la biblioteca, los seminarios, que también hay que mantenerlos, la Casa del Transeúnte es otro proyecto, la Casa de la Residencia de San Pablo es otro proyecto que también sostiene el Cabildo. A Cáritas aparte se destinan más de 60.000 euros anuales, a obras pontificias más de 55.000 euros anuales, al Hogar de Renacer algo más de 30 y tantos mil euros, a proyectos hombres, que te digo yo más, por ejemplo, a Perú, donde tenemos la misión en Perú, hemos hecho allí escuelas, un centro sanitario, 3 o 4 iglesias en distintas aldeas. Sostenemos el seminario también de Moyobamba, sostenemos el seminario de la diócesis de Bangasur, es decir, te estoy dando datos. Bueno, y luego aquí, pues becas a centros educativos, por ejemplo, a las mercedarias para el sostenimiento del comedor de los niños, becas también para alumnos de la Escuela Magisterio, becas en otros centros educativos, personas que ya a nivel particular a través de parroquias, proyectos sociales que realizan, por ejemplo, en la parroquia de Santa Luisa Marillá, en el Parque Figueroa, en otros pueblos. Es decir, el Cabildo no a todo le da publicidad, pero sí que está ahí presente. José Juan, que si el Cabildo apaga la luz... pues bueno, pues si apaga la luz, pues son cerca de 5 millones de euros que se dejan de mover en la sociedad cordobesa. Solo directamente en obras de caridad. En acción directa, sí. Entre 5 millones de euros entre la Córdoba capital y provincia y lo que he comentado de misiones, ¿no? Pero prácticamente son algo de cerca de 3,5 millones, 4 directos en capital y provincia. Como pulmón económico, como resorte económico de esta ciudad, que lo es, creo que tenéis el termómetro económico de la ciudad. O sea, cuando funcionáis vosotros, quiere decir que la industria turística está funcionando. Y mi pregunta va a lo siguiente: ¿estáis notando la recuperación económica? Sí, se está notando, es decir, podemos decir que cuando nosotros pusimos en marcha y abrimos en los meses de mayo, que empezamos un poco a abrir, aquello fue más testimonial que otra cosa, en junio, a mediados de junio, aquello empezó a moverse. Entonces, junio y julio y bastante de agosto ha sido todo un turismo nacional, ¿vale? Que ha respondido y la verdad que han dado buenos números. Estamos hablando de que hemos podido llegar en el mes de agosto, en el mes de julio no, ni en el de junio, pero en el mes de agosto hemos podido llegar al 50% de los visitantes que recibíamos en el año 2019, ¿vale? Fíjate, y yo estoy hablando de ya un éxito, ¿eh? Y te estoy hablando de un 50%. Con cierta sonrisa y todo, como sí, hombre, eufórico. Septiembre también está en esa misma línea, donde ya sí comenzamos a apreciar grupos de turistas extranjeros, que ya vienen de forma organizada. Entonces son brotes verdes. Eso ya comienza a ser brotes verdes, sí. Son brotes verdes de verdad, ¿no? Y esperemos que este mes de octubre marche bien. Sabemos siempre por natural que en diciembre y enero algo baje, ¿no? Que ya en febrero podamos empezar a remontar. Tú un hombre que sigue la actualidad informativa bastante, y me imagino que habrá oído la ministra Calviño sus declaraciones de recuperación económica muy optimistas. Para final de año nos podremos situar en los niveles de prepandemia. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, no sabría decirte... ¿Cómo encajó la noticia el Cabildo? Yo no estoy tan seguro de que lleguemos a eso, ¿vale? Hay otras señales económicas que bueno, está este tema de la inflación, que esa era hay alguien que le he leído que es el impuesto de los pobres, ¿no? Porque, bueno, pues la subida de precios, etcétera, eso afecta a la economía mucho más débiles, ¿no? Todo se encarece en el ámbito del turismo, la movilidad se puede ver afectada. Entonces, a nosotros los cordobeses eso no es una buena noticia. Carburante, hasta una cerveza. Sí, sí. Por eso, por menos de euros no toma. Dice, voy a viajar, voy a salir a viajar, y dice, bueno, primero voy a solucionar mi economía de cada día, ¿no? Antes de tomarme algo Decía fuera, el ¿no? gobierno que durante la pandemia o durante la reapertura un poco de la sociedad, después de que empezáramos a ver cierta recuperación, han empezado a salir muchos cientos de millones de euros a la calle en consumo. Sí, pero porque era el ahorro, ¿no? Ese es el ahorro que ha estado ahí. Pero cuando de nos toda comamos la el ahorro, ¿qué familia. hacemos? Claro. Exactamente. Ahí, bueno, pues han crecido la compra de vivienda, etcétera, tal. Efectivamente, porque la gente ante esta situación ha estado ahorrando, ha estado siendo muy conservadora y ahora viene este momento de salida. Pero un momento de salida que hay que hacerlo también con contención y con prudencia, porque no lo tenemos todo tan claro. Es decir, no existe una estabilidad a nivel mundial para decir, oye, en China no lo vemos todo tan claro. En Estados Unidos la situación, si nos metemos en algún tinglado, en algún fregado, en algún sitio, toda la economía se va a ver afectada. Mirad lo que está pasando también, este tema del Brexit, las consecuencias que está teniendo en Inglaterra. Pero es que también en nuestra Comunidad Económica Europea hay un problema de equilibrios, un problema de tener una política de conjunto clara, decidida. Hay distintas velocidades. Y dices tú, ¿y todo eso nosotros de qué va? Esto tiene que estar diciendo el cura de que nos va. Oye, pues de tontería nada. Si no hemos dado un mundo global, que sepamos que el aleteo de una mariposa, aquello en el sur de América, se convierte en un huracán en Estados Unidos, ¿no? Pues cualquier resfriado en cualquier sitio nos afecta a todos. Somos globales para todo. Para todos somos para globales. Todo. No quiero terminar la entrevista sin hacer una pregunta que sí, usted me contestará o no. Quiera. No, bueno, o sea, yo voy a hacerla. Estoy abierto. Yo voy a hacerla. Usted la puede contestar o no. Hablo de preocupaciones del Cabildo de Catedral. Son temas ya un poco más arduos, no son tanto económicos. Uno es el de la celosía y otro la ley de patrimonio. No sé cómo... La pregunta un poco de puntilla. No, tranquilo. Con los dedos arrugados. Que va. No, pero tú sigue, tú ahí... Yo sigo escarbando, ¿no? No, mira, el tema de la ley de patrimonio nos ha de preocupar a todos, no solamente al Cabildo Catedral, sino también a toda persona que viva, por ejemplo, en el casco histórico. Esta ley es una ley que puede ser muy restrictiva, en el cual, si ya está costando trabajo que la gente viva en el casco histórico, ¿vale? Porque hay tantos problemas para poder edificar, cambiar un cuarto de baño, se genera un problemón en el casco histórico, ¿vale? Entonces, eso, si el casco histórico ya está pareciéndose más a un parque temático que a un sitio donde se viva, porque el casco histórico, el día que deje de tener gente con vida, se muere, es un cartón de piedra, ¿vale? Y eso es la muerte pelona. Entonces, aquí lo que se trataría esta ley, bueno, pues coacciona, creando lo que le llaman ellos la figura del bien de interés mundial, que no tenemos ya siglas, que se inventan otras, porque están muy aburridos allí en el ministerio. Y entonces, esto que quieren montar elimina competencias a los ayuntamientos, le eliminan competencias a las comunidades autónomas y también elimina capacidad de decisión a los entes privados, particulares, el que tiene una casa, como institucionales, a los que estamos en el Cabildo Catedral a la hora de gestionar el bien de la catedral. Hay quien dice que es una ley prevista para fastidiar, bueno, pues para quedarse con la mezquita catedral por la puerta de atrás, una estrategia podría ser, ¿no? Del Estado. Yo creo que sí, soy mal pensado y soy un poquito diablillo, por eso voy a confesarme después, por ser mal pensado. Pero yo creo que sí también, porque es una manera de lo que no consiguen con la verdad, lo quieren hacer por la puerta de atrás.
y con las consecuencias tan perniciosas que además atentan incluso con elementos democráticos, bueno, pues como se le ha dado. Es decir, tú imagínate que ahora el regulador que nos regula, que es la Consejería de Cultura, pierde competencia sobre Alhambra, pierde competencia sobre Medina Zara, pierde competencia sobre el Cabildo Catedral, etcétera, que se quedan en manos de ese ente que organizaría el Ministerio según esa ley de patrimonio. Es un riesgo. Hombre, muy gordo. Bueno, es una política de centralización que es todo lo contrario a un Estado progresista de izquierdas como el que nos gobierna, que quieren descentralizar, ¿no? Nos quedan, creo que son 2 minutitos de programa. Pero la celosía no te ha dicho nada. Ya, por eso, a eso voy, bueno, a la celosía. Digo, a lo mejor es que quiere hablar de la ley de patrimonio y no quiere hablar de la celosía. No, yo encantado. También soy yo malicioso. Tú porque eres cofrade. También. Mira, lo de la celosía, bueno, yo creo que hay mucha tranquilidad ahora mismo, es decir, el Cabildo tiene las noticias que todos tenemos, ¿no? Que esa última sentencia del Tribunal Supremo, en el que, ante el recurso de casación que puso la Junta de Andalucía y la Hermandades y Cofradías, bueno, pues le ha dado la razón a la parte demandante, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, el Cabildo hasta ahora. Lo que sí quiero dejar muy claro es que el Cabildo nunca ha sido parte ni arte en esta cuestión. El Cabildo, cuando retira la celosía, lo retira después de un proyecto, de 2 proyectos que se hicieron y que recibió la aprobación de la Junta de Andalucía. Y además con un informe favorable de la UNESCO. Es decir, que el Cabildo nunca, que no quiero que quede la idea de los que están haciendo una política contraria al Cabildo, que el Cabildo se levantó un día y dijo, voy a quitar la celosía. Voy a pegar una patada. Le voy a pegar una patada a la celosía para que pasen las cofradías. Mire usted, no. Eso fue un proyecto de muchos años, de varios años, ¿vale? Y que terminaron dando los permisos con un informe favorable de la UNESCO, ¿de acuerdo? Y la sentencia que ha salido ahora lo que anula es el proceso administrativo que llevó a cabo la Junta. Y no dice ahora mismo más nada, solamente que anula ese proceso administrativo. Sí, ahora habrá que esperar y habrá que saber, y en eso estamos nosotros el Cabildo abierto, pues a ver qué tipo de soluciones o de acciones habría que hacer. Yo dejo ahí que nosotros estamos terminando la elaboración de un plan director que próximamente pues estaremos en condiciones de poderlo entregar a la Consejería de Cultura, y en ese plan director pues van estrategias y propuestas pues de materia de conservación, como antes te he ido comentando, del MINRA, de tal, y también de toda esa fachada, de todo ese muro, y quizá pueda ser un momento ideal para poder afrontar un proyecto integral de acción sobre toda esa fachada del muro norte. Pues José Juan, nos ha quedado muy claro todo. Al final hemos hablado de temas un poco controvertidos. Se nos borra un poco la sonrisa, ¿verdad? No, a mí no, ¿eh? La misma, ¿verdad? Oye, que yo sin querer sigo contigo aquí. Ha quedado muy claro. Otro día hablamos de cofradías, eso sí, vale, cuando en otro programa. Muchísimas gracias, José Juan. Como sabes, esta es tu casa para lo que necesites. Y bueno, y tenemos otros programas porque tienes voz en el tema cofrade, voz en otros temas. Y aparte que, insisto, que la mezquita catedral es el pulmón económico de Córdoba. Como has dicho, si se resfría, los demás pillamos una pulmonía. Muchísimas gracias, José Juan. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y siempre a vuestra disposición. Y a ustedes, telespectadores, espero que hayan conocido mejor la realidad y las funciones del Cabildo Catedral, lo que gestiona, lo que mueve y lo que hace que otros muevan o movamos y gestionemos. Y les esperamos aquí la semana que viene nuevamente en Empresa 7 para conocer más y mejor la realidad empresarial de Córdoba y su provincia. Que sean muy felices y les esperamos aquí en este mismo plató la semana que viene.
Ahora con Emaxa todo será más fácil, más rápido y más cómodo, porque ponemos a disposición de nuestros clientes un nuevo cajero automático en nuestras instalaciones, donde puedes pagar tus facturas de forma sencilla. También puedes realizar tus pagos en nuestra web www.emaxa.es o llamando al 900 700 070. Emaxa mejora contigo.